Hazle esa pregunta a un ranchero de Texas y la respuesta llega antes de que termines la oración. Cuarto de milla. Sin dudas. Hazle la misma pregunta a un gaucho de las Pampas argentinas y la respuesta también llega rápido. Criollo. Sin discusión. Los dos tienen razón y los dos están respondiendo preguntas completamente diferentes sin darse cuenta de que eso es lo que está pasando, porque la pregunta no es ¿cuál de los dos caballos es mejor trabajando con ganado? La pregunta correcta es ¿cuál de los dos fue construido para qué tipo de problema? Y cuando el terreno cambia, el caballo que gana también cambia. El terreno decide. Guarda eso. Porque cuando llegues al final y tengas los dos perfiles completos frente a ti, esa frase va a ser la única respuesta que tiene sentido. Para entender esta rivalidad, primero hay que entender que los dos caballos no fueron creados por el mismo proceso ni para el mismo objetivo, y que esa diferencia de origen explica casi todo lo que viene después. El cuarto de milla fue diseñado, no en el sentido de ingeniería genética moderna, pero sí en el sentido de que criadores americanos durante casi 300 años tomaron decisiones deliberadas y consistentes sobre qué características querían amplificar y cuáles descartar. El proceso fue acumulativo. Cada generación de criadores heredó los animales que la generación anterior había seleccionado y continuó en la misma dirección, comprimiendo cada vez más las características de rendimiento en trabajo con ganado en una población cada vez más refinada. El resultado no fue un caballo de propósito general, fue un especialista de altísimo nivel, un atleta de sprint construido para una tarea específica, trabajar con ganado en condiciones donde la velocidad y la reacción inmediata son la diferencia entre controlar al animal y perderlo. El criollo no fue diseñado, fue filtrado. Desciende de los caballos españoles que llegaron a América del Sur en el siglo XVI, algunos escapados durante las expediciones de conquista, cuando el orden de los campamentos se rompía, otros deliberadamente abandonados cuando las expediciones fracasaban o cuando los colonizadores no podían sostener a los animales. Todos enfrentando un continente sin el apoyo humano que había sostenido a sus ancestros domesticados durante siglos. No había veterinario, no había suplemento, no había establo, solo el campo. Durante casi 400 años, sin selección controlada, las pampas y la cordillera y los ciclos climáticos extremos del sur del continente hicieron el trabajo de selección que en el norte hicieron los criadores. Eliminar sistemáticamente todo lo que no aguantaba las condiciones. Frío intenso en el invierno patagónico que puede bajar de menos 20 grados. Calor seco en el verano de la pampa, con pastizales que se secan y reducen la disponibilidad de alimento. Sequías que pueden durar temporadas enteras. Inundaciones que cubren el campo por semanas. Pastos pobres que no proveen la densidad energética que provee el grano. En ese proceso brutal y no planificado, sobrevivieron los que tenían cascos más duros, los que tenían metabolismo más eficiente para extraer energía de forraje de baja calidad, los que se recuperaban más rápido después del esfuerzo, los que toleraban los rangos de temperatura sin perder condición corporal. 400 años de ese filtro producen algo que ningún programa de crianza controlada puede replicar completamente. Un animal cuya resistencia no es un rasgo seleccionado artificialmente, sino una condición de existencia. El criollo no es resistente porque alguien decidió que lo fuera. Es resistente porque los que no lo eran no llegaron a reproducirse. Esa diferencia de origen, diseño versus filtrado por la presión ambiental, es lo que explica todo lo que viene después. Si pones a los dos en un corral con un novillo que necesita ser separado del lote en el menor tiempo posible, el cuarto de milla gana. Y no por poco. Lo que hace excepcional a esta raza en esa situación específica no es solo la velocidad, aunque la velocidad es real. Puede superar los 70 kilómetros por hora en distancias cortas, más rápido que cualquier otro caballo del planeta en ese rango de distancia. Es la combinación de velocidad con algo que los criadores americanos llaman cow sense, la capacidad del animal de leer el movimiento del bovino y anticipar su próxima dirección
antes de que esa dirección se produzca. Un buen cuarto de milla en trabajo de cutting parece pensar junto con el bovino, o antes que él. El jinete suelta las riendas en el momento en que el caballo toma el animal a su cargo, y lo que sigue es el caballo trabajando solo, moviéndose lateralmente con precisión, cortando el paso, cerrando el ángulo de escape, manteniendo al novillo frente a él, con una economía de movimiento que después de décadas de verlo, sigue sorprendiendo a quien lo observa por primera vez. Ese cow sense no es entrenamiento puro. No puede serlo porque ningún entrenamiento produce esa anticipación en animales que no tienen el sustrato genético correcto. Es un rasgo que los criadores seleccionaron conscientemente durante generaciones, porque en el rancho americano ese instinto era la diferencia entre un caballo útil y uno que necesitaba que el jinete compensara constantemente con las riendas. El centro de gravedad bajo, la musculatura extraordinaria del cuarto trasero, la que da nombre a la raza, visible incluso en reposo, y la capacidad de cambio de dirección casi instantáneo, hacen que en situaciones de manejo intensivo en corrales, en competencias de reining, en trabajo de team penning, o en cualquier situación donde el control del bovino depende de reacciones en fracciones de segundo, el cuarto de milla tenga una ventaja estructural que el criollo simplemente no puede igualar en condiciones comparables. Las cifras de registro lo confirman de una forma que no admite discusión. La American Quarter Horse Association tiene más de 5 millones de animales registrados, el mayor registro de cualquier raza equina en el mundo. Ese número no es marketing ni tradición sentimental. Es demanda real sostenida durante generaciones de un animal que resuelve un problema real en el contexto donde fue diseñado para resolverlo. Esa es la verdad del norte del continente, y esa verdad es completamente real. Pero el sur del continente tiene otra verdad. Las estancias tradicionales de Argentina y Uruguay no son ranchos americanos. Son extensiones de tierra que en algunos casos superan las decenas de miles de hectáreas, donde el trabajo con ganado no se hace en corrales sino en campo abierto, a veces durante días consecutivos, con el gaucho siguiendo rebaños que se mueven a través de un paisaje que cambia de estación en estación. El frío patagónico del invierno, el calor seco del verano pampeano, las lluvias que cubren el campo por semanas en la temporada húmeda. En ese contexto, la pregunta no es qué tan rápido puede reaccionar el caballo en el momento crítico. La pregunta es si el caballo sigue funcionando a las 6 horas de trabajo, a las 12, al tercer día consecutivo, sin regreso al establo, comiendo solo lo que encuentra en el campo, con el clima que el campo ofrezca ese día. Y ahí el cuarto de milla muestra su límite. No es un límite de calidad, es un límite de diseño. El cuarto de milla fue optimizado para picos de rendimiento en ventanas cortas de tiempo. Su metabolismo, su musculatura y su sistema cardiovascular están calibrados para el esfuerzo explosivo seguido de recuperación en condiciones controladas. Cuando ese perfil se enfrenta a la demanda de resistencia continua, bajo condiciones adversas y sin soporte logístico, la especialización que lo hace extraordinario en el corral se convierte en una desventaja estructural en el campo abierto. El criollo hace exactamente lo contrario. No explota, administra. Su metabolismo es extraordinariamente eficiente. Mantiene condición corporal con notablemente menos alimento que la mayoría de las razas comparadas, lo que en condiciones de pastizal pobre o en la temporada seca no es una ventaja menor. Es lo que determina si el animal puede seguir trabajando o necesita ser retirado para recuperar. Sus cascos, que muchos especialistas en veterinaria equina consideran entre los más resistentes del mundo, le permiten trabajar durante días en terrenos donde otros caballos necesitan herradura permanente y períodos de descanso. Y la capacidad de recuperación cardíaca del criollo, su velocidad para normalizar el ritmo cardíaco después de esfuerzo sostenido, significa que al día siguiente está disponible para volver a trabajar en condiciones similares. Eso en el manejo extensivo no es un detalle. Es la diferencia entre un caballo que completa la semana y uno que hay que relevar a mitad del trabajo.
La marcha, competencia tradicional sudamericana, que exige que los caballos recorran cientos de kilómetros cargando peso, alimentándose exclusivamente de lo que encuentran en el trayecto, sin suplementación, con veterinarios presentes para monitorear condición, pero sin intervención que altere el rendimiento natural. Esa competencia, consistentemente ganada por criollos o cruzas con base criolla, no es solo una tradición cultural. Es la demostración más clara disponible de que el perfil de resistencia de esta raza no es un marketing de criadores. Es un hecho verificable en condiciones extremas. El cow sense es el punto donde la discusión se complica más porque los dos caballos lo tienen. Y negarle esa capacidad a cualquiera de los dos sería una imprecisión que los criadores de ambos lados del continente refutarían de inmediato con experiencia directa. La diferencia es cuándo, cómo y durante cuánto tiempo se expresa. El cuarto de milla tiene un cow sense de alta intensidad y ventana corta. Es capaz de leer y anticipar el movimiento del bovino con una precisión que en el corral o en el trabajo de rodeo tiene pocas comparaciones en el mundo equino. Esa reacción está calibrada para situaciones donde el tiempo se mide en fracciones de segundo y donde la posición exacta del caballo en cada momento determina si el bovino es controlado o si escapa por el costado que el jinete no cubrió. Los mejores ejemplares de la raza trabajan con una anticipación que parece casi psíquica. Están en el lugar correcto antes de que el bovino decida moverse ahí. El criollo tiene un cow sense de largo aliento. Mantiene la atención activa sobre el ganado durante horas sin perder eficiencia. Aprende los patrones de movimiento de un rebaño específico a lo largo de una jornada completa de trabajo y toma decisiones autónomas cuando el gaucho no puede dirigirlo directamente, porque está manejando otra parte del lote al mismo tiempo. En las estancias grandes, donde un vaquero puede estar cubriendo cientos de hectáreas con pocos animales por persona, esa autonomía no es un lujo, es un requerimiento operativo. El caballo que solo funciona con dirección constante del jinete no sirve para ese trabajo. Hay algo en esa diferencia que no está en ningún manual de crianza y que los ganaderos de ambos lados del continente reconocen de inmediato cuando lo ven. El mejor caballo para el trabajo con ganado no es el más rápido ni el más resistente en abstracto. Es el que mejor se adapta al tipo de demanda que el terreno donde trabaja le impone de forma consistente. El terreno decide, no una vez, cada día, en cada potrero, en cada temporada. Y aquí está lo que más me interesa de esta rivalidad, y que normalmente no aparece cuando la gente la discute en foros y en redes sociales. Los dos caballos no solo representan capacidades físicas distintas, representan dos filosofías históricas completamente distintas sobre qué significa trabajar con ganado, y esas filosofías reflejan las diferencias reales entre los dos sistemas de producción que las produjeron. El rancho americano tradicional, con sus corrales, sus distancias de manejo más concentradas, su infraestructura más densa y su modelo de producción que históricamente permitió mayor inversión por animal, desarrolló un estilo de trabajo donde la eficiencia en el momento crítico era el valor central. El segundo que el bovino escapa del lazo, el segundo que el novillo cruza la línea de corte. Esos momentos definían si el caballo era útil o no. La inversión en un cuarto de milla de alta genética era justificable porque el sistema que lo rodeaba podía sostener su mantenimiento especializado, el alimento que necesita, la herradura regular, la recuperación entre sesiones de trabajo intenso. La estancia sudamericana, con sus extensiones que a veces hacen que el término grande sea insuficiente, con su dependencia histórica de pocas personas trabajando grandes territorios, con su modelo donde el gaucho y su caballo podían estar días sin contacto con la infraestructura de la estancia, desarrolló un estilo de trabajo donde la confiabilidad sostenida era el valor central, no el segundo más rápido del día, la 10ª hora disponible. La inversión en un criollo era diferente, precisamente porque las condiciones que lo rodeaban requerían que el animal se sostuviera con los recursos que el campo natural proveía, sin depender de un sistema logístico que en esas extensiones
Simplemente no era posible mantener de forma consistente. Dos contextos reales, históricamente distintos, que produjeron dos respuestas reales y distintas, y que siguen siendo válidos hoy, porque esos contextos no desaparecieron, evolucionaron, se tecnificaron en algunos aspectos, pero la diferencia fundamental entre el trabajo de corral del rancho americano y el trabajo de campo abierto de la estancia sudamericana sigue existiendo y sigue exigiendo cosas distintas del caballo. El criollo lleva más de 400 años siendo el caballo del gaucho en uno de los sistemas de producción ganadera más eficiente del planeta. Esa persistencia no es nostalgia, es que el animal sigue siendo la mejor respuesta disponible para el tipo de trabajo que el campo sudamericano exige, y los ganaderos que lo conocen siguen eligiéndolo por exactamente esa razón. Entonces, ¿cuál gana? Si el trabajo es un corral con un novillo que no quiere separarse del lote, y hay que resolver eso en los próximos 30 segundos, el cuarto de milla. Si el trabajo es 3 días recorriendo la estancia bajo lluvia, con poco pasto disponible, manejando un rebaño que se dispersa y que hay que ir reagrupando en campo abierto, el criollo. El terreno decide, y no es una manera elegante de evitar responder, es la respuesta más precisa que existe para una pregunta que tiene dos respuestas correctas dependiendo de cuál de las dos realidades del campo americano estás mirando. Lo que une a los dos caballos es más interesante que lo que los separa. Los dos son el resultado de cientos de años de trabajo real con ganado real en condiciones reales. No de un ideal estético, ni de una especulación teórica sobre qué características debería tener un buen caballo de trabajo acumulado, de errores que costaron animales y tiempo, de decisiones que los criadores y los ganaderos tomaron generación tras generación en función de lo único que importa en el campo. Si el caballo resuelve el problema que hay que resolver hoy, en el terreno de hoy, bajo las condiciones de hoy, los dos lo resuelven, cada uno en su terreno, y los dos siguen siendo referencia exactamente porque ninguno intentó ser lo que el otro ya era. Ninguno compitió en el territorio donde el otro tenía ventaja estructural. Cada uno se quedó siendo extraordinario en lo suyo. ¿Cuál de los dos trabajarías tú? ¿El sprint del norte o la resistencia del sur? Cuéntanos en los comentarios, porque en esa respuesta generalmente está el tipo de campo donde creciste.